cambió en la sociedad argentina a partir del Ni Una Menos? ¿Cuánto falta por recorrer en este camino para desterrar todas las formas de violencia hacia las mujeres, la discriminación y lograr la plena equidad de género en todos los ámbitos? Hoy, en 40 minutos, vamos a hacer foco en estos temas a través de un nuevo diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Natalia Gerardi, la directora ejecutiva de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género. Un diálogo que comienza sobre las violencias en los ámbitos del trabajo y la situación en cuanto a género en los sindicatos. Bienvenidos, bienvenidas a 40 minutos. Natalia, desde que salió toda esta nueva normativa sobre violencia de género, etcétera, que estuvimos repasando recién, ¿cómo estás viendo vos a los sindicatos? Porque yo lo que más o menos estuve, digamos, observando desde la responsabilidad social, que es la puerta por la que nosotros entramos siempre, falta en los convenios colectivos de trabajo un tratamiento serio o un abordaje más consciente o técnicamente más sólido para contener todos estos temas. Ustedes que por ahí lo trabajan más vinculado a observar fallos judiciales y observar medios, ¿han visto el tema sindicatos, la falta que existe en los convenios colectivos de trabajo? Contame un poco tu mirada sobre eso. Sí, y ese es un punto súper interesante porque la acción sindical puede ser potencialmente muy interesante, muy importante para promover cambios, ¿no? Los convenios colectivos son ley entre las partes. Para ese espacio de trabajo, el convenio colectivo implica una norma de cumplimiento obligatorio. Y ahí tenemos varios temas. Uno es ¿quiénes se sientan en la mesa de negociación de los convenios colectivos? O sea, ¿cómo se construye un convenio colectivo? ¿Y dónde están las mujeres en posición de poder para conducir esas negociaciones? Bueno, otra vez, una ley largamente incumplida es el cupo femenino sindical. Claro. O sea, absolutamente cumplida. No, debiera haber por lo menos un 30% de mujeres en los espacios de toma de decisión de los sindicatos, y eso se da muy pocas veces. Ahora, hicimos un relevamiento también junto con UNICEF de cuántos convenios colectivos de trabajo incluían cláusulas vinculadas con la igualdad de género. Y no tengo el número en la cabeza, pero eran realmente pocos. Y de los pocos que eran, tenía que ver con la presencia de un espacio fuerte de igualdad de género dentro del sindicato, la posibilidad de esa negociación. Entonces, la alianza con espacios sindicales es interesante y ha sido muy valiosa donde se pudo desarrollar. Y hace poquito publicamos un manual para incorporar los temas de cuidado dentro de la negociación sindical. Y justamente hay mucho interés en eso y tenemos un montón de demanda que estamos respondiendo de diferentes organizaciones sindicales para trabajar esas herramientas. En el tema de prevención de violencias y abordaje de las violencias en el mundo del trabajo, otra vez, la organización sindical sería y es una aliada súper importante, y muchos de los convenios colectivos que se fueron, porque a veces no son convenios colectivos, a veces se termina acordando bajo otra modalidad que le da un poquito más de debilidad en términos de la seguridad jurídica que te da su permanencia en el tiempo, pero que igual son pasos que vale la pena dar. Y ahora, bueno, con la aprobación la última del convenio 190 de la OIT sobre violencias en el mundo del trabajo, ahí se viene toda una línea de trabajo importantísima y muy relevante para prevenir y abordar las violencias en el mundo del trabajo, que muchas veces son las que expulsan a las mujeres del lugar de trabajo, y eso tiene un impacto enorme en agrandar las brechas de desigualdad económica de las mujeres. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos,
ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Ustedes en ELA, bueno, nosotros hace poco también desde el Observatorio de Responsabilidad Social y en EduForce, ya hace 4 o 5 años empezamos a trabajar el tema de la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en toma de decisiones, que parece como un armado teórico muy sólido para hacer formación de formadores, pero a la hora de llegar al territorio cuesta muchísimo más. Recién hablábamos de la parte educativa, recién hablábamos de lo formativo. ¿Vos crees que en realidad estas estadísticas son suficientes para trabajar los temas o efectivamente hay que darle una vuelta más, hay que empezar a partir de por ahí políticas públicas más claras, modelizar las distintas situaciones? Te digo esto porque pensando sobre todo en algunos decisores públicos, sobre todo del lado de la justicia, hace poco hemos tenido oportunidad de discutir, digamos, en los medios también, esta decisión que ha tomado un fiscal de la provincia de Chubut. El fiscal de la provincia de Chubut decidió proponerle al juez que apruebe algo que, si se quiere, estaba vinculado a un abuso sexual. Y la propuesta que le hizo fue una propuesta donde el gran ausente en la imagen pública era la víctima y los grandes ausentes eran los hechos. Te estoy hablando del caso del desahogo sexual en Chubut, ¿no? Yo estuve viendo un diario, pues lamentablemente acceso a la causa no he tenido y muchos no han tenido y han opinado, pero el caso planteado desde los medios de comunicación, sobre todo con la palabra de Di Biase, del juez de la causa, que al final no homologó el acuerdo, era, bueno, acá hubo hechos que no están aclarados ni probados, hubo una situación de violencia contra una mujer, hubo un acuerdo que contenía un resarcimiento económico, pero estaba encubierto en un convenio de confidencialidad. Entonces, en esas situaciones, creo que lo que faltó o lo que falta es educar en hechos, es formar a los que tienen que tomar decisiones. Porque, ¿qué pasa en una situación así? Cuando vos tenés, por un lado, organizaciones de la sociedad civil que cuestionan el pacto, tenés a una víctima que está buscando, además de una sanción ejemplar, como puede pretender toda la sociedad, un resarcimiento económico. ¿Cómo queda una situación tan relativa, tan extraña? ¿Cuál fue tu visión cuando viste ese tema? Nosotros tuvimos una actitud más precavida al momento cuando salió la noticia inicialmente. Digamos, de mayor precaución respecto de la reacción. Si te fijas, ella no, Sí, no opinó. Sí. no tomamos una posición, y eso no quiere decir que no condenáramos el uso de la expresión, pero unos días después, habiendo reflexionado un poco en una nota más posterior, no tuvimos una reacción inicial inmediata, quiero decir. Porque sin duda que es absolutamente repudiable la expresión por lo que conlleva, ¿no? Tiene una connotación de justificación, como, bueno, hay que desahogarse. Y eso es absolutamente incorrecto, ilegítimo y reprobable. No es una expresión ni jurídica ni relevante, y es parte de un lenguaje que el Poder Judicial arrastra de viejos textos, de viejos textos doctrinarios escritos hace 50 años, en otro siglo, en otra época, por otras personas, que no son quienes tienen que administrar justicia y que no son representativos de la demanda social y de igualdad que tenemos hoy. Entonces la expresión fue un horror, punto, o sea, eso es lo que es. Ahora,
Me parece que hay todo un debate que tenemos que desarrollar con cuidado respecto de cuál es el lugar de las víctimas, de las personas agredidas en situaciones de violencia sexual. Este es un caso en el que el caso era muy antiguo, o sea, había sucedido muchos años antes, la persona agredida no había querido hacer la denuncia. Podemos preguntarnos por qué. Bueno, porque la verdad que el Poder Judicial no te recibe de buena manera cuando vas a hacer una denuncia de este tipo. Entonces, se cuestiona a la persona, se cuestiona tu testimonio, se cuestiona la veracidad de lo que decís, te evalúan a vos antes que a los agresores, te revictimizan porque tenés que contar lo mismo 50 veces. Entonces, la verdad es que el Poder Judicial y el Ministerio Público muchas veces no te recibe de la mejor manera. Entonces, no es difícil entender por qué alguien habría de sentir que mejor no denuncio. Entonces, lo cierto es que la ley te permite denunciar, pero no te obliga a denunciar. Y yo defiendo ese derecho. Las mujeres tenemos derecho a denunciar la violencia de la que podemos ser objeto, pero no tenemos la obligación de hacerlo. ¿El Estado qué tiene la obligación de hacer? De ofrecerme los mecanismos para que pueda tomar la decisión de denunciar o no en las mejores condiciones. Y si lo hago, acompañarme de la mejor manera. Esa es la obligación del Estado, que no se cumple generalmente. A veces sí, pero muchas veces no. Entonces yo defiendo el derecho de las mujeres, de las jóvenes, de no denunciar si no tienen disposición o capacidad y recursos simbólicos, pero también materiales de sostener esa situación que puede ser muy revictimizante. En este caso ella no había denunciado en ese momento, hizo una manifestación pública en redes sociales mucho tiempo después, que un fiscal tomó y la usó para hacer la investigación. Y más allá del caso concreto, que no conozco más allá de las manifestaciones del Ministerio Público y de algunos medios, yo creo que tenemos que pensar qué lugar le damos al derecho de la mujer, que además ahora es mayor de edad, de tomar decisiones sobre qué la repara, qué es una reparación para ella. Y la sanción ejemplar no fue su demanda, no fue lo que ella estaba pidiendo. Ella estaba tratando de cerrar el capítulo y seguir adelante con su vida. Y si en su concepción y con herramientas para tomar una decisión autónoma, porque aparentemente tenía acompañamiento, si su decisión es que lo que acordó es lo que la repara, yo defiendo ese derecho a la reparación que la mujer entienda. Y no creo que sea sinónimo de impunidad. Cuando la otra alternativa es obligarla a ir a un juicio oral donde tiene que exponerse. Entonces, el resultado ahí puede ser, digamos, si ella decide no exponerse, ese es el resultado de la impunidad. No tenés ninguna reparación. Pero creo que tenemos que pensar mucho más sobre esto, ¿no? Y trabajar más en cuál es el lugar que le damos a la autonomía de la mujer. Y yo creo que tiene que ser un lugar central. Una vez que le garantizamos, y el Estado tiene la obligación de garantizarte, las mejores condiciones para construir y sostener esa autonomía. Pero si no, bueno, queremos autonomía para las mujeres en algunas cosas, pero cuando no nos gusta lo que decide, no. Esa es como la tensión, ¿no? que se presentó en este caso, y que es muy difícil de discutir en las redes sociales. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, un mundo interconectado. El virus nos iguala como humanos, pero profundiza otras desigualdades. Todas las aristas para entender los impactos de esta pandemia. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, La historia convoca a sus dirigentes. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la directora del equipo latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gerardi.
Natalia, estuvimos hablando de políticas públicas ausentes, más o menos presentes, algunas carencias, algunos, digamos, planes estratégicos que hoy se están redefiniendo y demás, pero ¿cómo ves el tema de la necesidad imperiosa de protocolos? Te digo porque por ahí se han creado muchas comisarías de la mujer, de hecho también hay números de atención y demás, pero yo veo que es muy errática la forma de contener a una mujer que está en esa situación y veo que hay como carencia de protocolos claros de actuación, así como, bueno, hay normas de derecho administrativo, hay, bueno, para todos todo está normado. Me parece que por ahí necesitamos establecer protocolos de actuación con cierta urgencia para atender no solo la problemática puntual de quien te está pidiendo auxilio, socorro, estoy en una situación de violencia familiar, sino para que la derivación y la actuación también sean inmediatas. No, comparto, sí, creo que hacen falta protocolos de actuación más claros, pero después hace falta cumplirlos, ¿no? Porque en algunos lugares donde hay protocolos, estos tampoco se cumplen. ¿Y cómo hacemos para que se cumpla un protocolo? Bueno, hace falta mejorar la educación y la formación continua, pero también la rendición de cuentas y el monitoreo del cumplimiento de los protocolos. Entonces no puede ser lo mismo trabajar de acuerdo a las normas y a las regulaciones que no hacerlo. Y a veces no hay esa rendición de cuentas, esa responsabilización sobre, bueno, ¿qué falló acá? Y no hablo de responsabilización en términos punitivos necesariamente, no es para salir a castigar a quien incumple, a veces por ignorancia, a veces por desidia, a veces por otro motivo, otra cantidad de cosas. No, digamos, si hay fallas, faltas graves habrá que sancionarlas, hay herramientas para sancionarlas, pero lo más importante es aprender. Lo más importante es que las instituciones aprendan de sus errores. Claro. Y para eso hace falta la rendición de cuentas, el monitoreo, ¿no? Para el aprendizaje institucional. Nos mandamos una macana con esta atención que no vuelva a pasar. Es lo que hacen, lo que proponen, ¿no?, los ateneos médicos, cuando en los hospitales, en las clínicas hacen esos espacios de discusión colectiva sobre un caso, ¿no? Este caso fue difícil, fue problemático, lo resolvimos así, pero pasó esto o lo otro. Y lo discuten colectivamente con el objetivo de aprender, de aprender del caso y transmitir la experiencia colectivamente. Ojalá esta fuera una práctica más generalizada en los organismos del Estado en general, porque macanas se mandan muchas veces en la atención de mujeres que van a la comisaría de la mujer, por ejemplo, y son atendidas de una manera tremenda. O comisarías que no son comisaría de la mujer, pero que también tienen obligación de atender al recibir a las personas con una perspectiva de derechos humanos, un enfoque de género, de interseccionalidades. Y esa es otra discusión, ¿no? ¿Necesitamos más comisarías de la mujer o necesitamos que todos atiendan adecuadamente todos los casos, también los vinculados con las violencias por razones de género? Yo creo que más el segundo, porque si no vamos a tener que hacer comisaría de la mujer al lado de la comisaría común todo el tiempo. No, necesitamos que todos los agentes del Estado trabajen con una perspectiva de género y de interseccionalidad. Entonces sí, los protocolos son una buena herramienta para eso. Si están además acompañados de mecanismos de monitoreo y de rendición de cuentas y de oportunidades de aprendizaje, mucho mejor todavía. Claro. Natalia, te vimos en el plenario en el 2018, en el plenario en el Congreso sobre interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo estás viendo el tema hoy en el país? ¿Cómo estás analizando que se esté llevando adelante? Bueno, la verdad que esto digamos, de la pandemia y de la cuarentena no está impidiendo expresiones en este sentido, pero creo que vamos camino a volver a tratar el tema en cualquier momento, digamos que está en la agenda pública. ¿Qué estás viendo vos? ¿Creés que va a haber una nueva ronda en el Congreso para tratar el tema? ¿Creés que la gente ya lo tiene más maduro? ¿Qué están observando, qué están viendo ustedes? Yo espero que sí, la expectativa es que se va a cumplir la promesa del presidente de presentar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Esa es una diferencia sustancial, ¿no? Sería la primera vez que un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo es
presentado por el Poder Ejecutivo con el apoyo político que eso implica. Creo que el proceso del 2018 fue sumamente valioso, fue sumamente valioso como ejercicio democrático de debate público, como ejercicio participativo de reflexión colectiva sobre un tema, donde participamos muchas personas compartiendo puntos de vista, evidencias, pareceres, experiencias, y que facilitó que el tema saliera de los lugares pequeños donde se toman las decisiones y que fluyeran esos argumentos a las calles, a las familias, a los centros de estudiantes, a las escuelas. Creo que fue un proceso muy rico para la democracia, ¿no? Y eso lo valoro realmente un montón. La decisión de mandar un proyecto desde el Poder Ejecutivo es, creo, un gran acierto y lo esperamos con mucha expectativa, pero hay un proyecto que ya está presentado, que es el de la campaña, que tiene más de un centenar de firmas de diputadas y diputados. Entiendo que la situación actual hace muy difícil pensar que se pueda debatir en este contexto, pero hay diferentes opiniones sobre eso, y más allá de eso, lo que hay es la convicción de que no empezamos de cero, ¿no? Nadie está pensando o no se imaginan que vaya a haber otra vez semejante movilización de personas exponiendo en los plenarios de las comisiones. Imaginan, creo, una mecánica y una modalidad de debate distinto, porque hay como un piso que ya se cumplió con todo el proceso del 2018. Así que la verdad que lo veo con expectativa y creo que va a ser muy, muy positivo, sin duda, la posibilidad de retomar esa discusión que nunca dejó de ser prioritaria para el movimiento de mujeres, para el feminismo, y para muchas referentes que estuvieron y que están en distintos lugares de poder, entre otros, de una manera muy importante en el Congreso Nacional. ¿Qué mensaje final nos darías a todas las mujeres o nos darías a nosotros como comunidad, digamos? No, yo creo que Argentina, bueno, todos los países tenemos nuestras dificultades, pero Argentina tiene un camino recorrido que es maravilloso y que es fantástico y que hubiera sido impensado hace 10 años, ¿no? Cuando empecé, cuando asumí el desafío de dirigir una organización de la sociedad civil y empezamos a planificar cómo queríamos trabajar y en qué temas y demás, era un contexto muy distinto, sin la caja de resonancia que le da la masividad del movimiento de mujeres, la proyección en los medios de comunicación, el interés de ámbitos muy diversos, entre otros del ámbito laboral, de las empresas. Lo que tenemos es también mucho contacto con espacios de trabajo, del empleo público y privado, que sienten que esta es una agenda que también les involucra y les interpela, y eso realmente es ver la diversidad de actores y de lugares de los cuales sienten que esta es una agenda sobre la cual tienen algo para decir y quieren aportar. Me parece que esa es la luz en el camino, ¿no? La posibilidad de pensar que estamos en un trayecto interesante. El gran desafío es pensar más allá de las mujeres, ¿no? Y mirar las personas y también las mujeres en su diversidad. Natalia, te agradezco muchísimo el contacto con nosotros, te agradezco mucho tu tiempo y esta entrevista. La verdad fue un gusto enorme y estamos aprendiendo todos los días un poquito más. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y así llegamos al final de este segundo programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la directora del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, Natalia Gerardi. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene aquí en otro programa de 40 minutos y como siempre, gracias por habernos acompañado. El
pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.